Valores, creatividad, ideas, innovación. personas que crean cambios, Desde el propósito personal a lo colectivo. entendiendo que parte de la esencia del ser humano es su impulso transformador. Capaz de hacer un aporte con sentido. Comprometidos con el fomento del arte, La cultura, las humanidades el emprendimiento y las comunicaciones. Más de 15 años en el mundo de la educación virtual. Construye un país donde la creatividad Sea el motor del pensamiento crítico, desafiándote a diario. Universidad UNIAC. 31 años formando profesionales creativos. Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan en esta tarde en una nueva actividad en Universidad UNIAC. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro conversatorio Marcas y Consumidores, Adaptación y Equilibrio en Tiempos Complejos, organizado por el Magíster en Gestión Estratégica de la Comunicación, y que cuenta con la participación de los expositores Felipe Sepúlveda y Alexis Apablaza, ambos docentes de nuestro programa de posgrado. Les comento que esta actividad está siendo transmitida en simultáneo por Zoom, Facebook Live y por el canal de YouTube de UNIAC. Por lo tanto, podrán realizar sus preguntas mediante los chats de estas plataformas e iremos contestándola al final de las exposiciones de nuestros panelistas. Por otro lado, es importante compartir con ustedes que todos los asistentes ingresan con sus cámaras y micrófonos apagados para no interrumpir la transmisión. Por lo tanto, se les pide que por favor no las activen. Las preguntas las vamos a realizar a través del chat para que puedan ahí escribirlas. Bueno, esta actividad la realizamos en el marco de la 8ª versión del Magíster en Gestión Estratégica de la Comunicación de UNIAC, que inicia pronto sus clases este próximo 18 de mayo, y a través de estos conversatorios abrimos el diálogo con nuestros docentes acerca de los temas más relevantes en la comunicación estratégica y el marketing. El año pasado conversamos en este mismo espacio con nuestros docentes del Magíster acerca de los cambios que ha traído la pandemia para las marcas y las organizaciones y de qué manera la capacidad de reacción se había puesto a prueba en estos escenarios de crisis. Y bueno, hoy sin duda no hemos dejado de hablar de los efectos que ha generado la pandemia en estos ámbitos. Sin embargo, con la gran diferencia que lo que hoy tenemos ya a mano son los rankings de marcas, los estudios de hábitos de consumo, los resultados de inversión publicitaria, el aumento del comercio online, los resultados de venta de las empresas del año 2020. Por lo tanto, tenemos datos que nos permiten analizar este escenario desde diferentes ángulos y para dilucidar qué ha cambiado en esta relación entre los consumidores y las marcas, cuál ha sido el real impacto en la inversión publicitaria y otros aspectos de relevancia en esta materia. Nos acompañan dos de nuestros docentes del Magíster para ponernos al día respecto de estas materias. En primer lugar, Felipe Sepúlveda nos acompaña esta tarde. Él es magíster en Comunicación Estratégica de la Universidad Adolfo Ibáñez y publicista de Duoc UC. Actualmente se desempeña como Digital Business Specialist en la gerencia de negocios digitales en Banco Santander, liderando SEO, email marketing e innovación en canales digitales, y además es consultor digital del despacho Alessandri Abogados. Muchas gracias, Felipe, por acompañarnos esta tarde. También está con nosotros Alexis Apablaza. Él es doctor en comunicación por la Universidad Pompeu Fabra, es periodista y licenciado en comunicación social de la Universidad Andrés Bello. Además es máster en comunicación empresarial de la Universidad de Barcelona y magíster en comunicación corporativa y responsabilidad social empresarial de la Universidad Andrés Bello, de donde también es periodista de esa casa de estudio. Actualmente es director general de Player 8, es consultor en comunicación digital en Joseph Salvat PR en Barcelona y también columnista del diario El Rancagüino.
Felipe y Alexis, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde para ponernos al día acerca de qué es lo que ha pasado con las marcas y los consumidores. E iniciamos este conversatorio con Felipe. Sí. Hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias por la invitación, Constanza. Mi primera vez en el conversatorio. Y también gracias, Alexis, por la disposición de venir a conversar. Yo no voy a ahondar en mi historia profesional porque eso lo podemos conversar cuando tengamos la clase. Así que voy a exponerles inmediatamente la presentación que les traigo preparada para que tengamos la conversación, discusión. El tema que queremos hablar, marca de consumidores, adaptación y equilibrio en tiempos complejos, es interesante porque ¿por qué consideramos que estos tiempos son complejos? ¿Por qué no lo fue antes? Entonces, igual es entretenido el juego de palabras porque en realidad trabajando en marketing y marketing digital sobre todo, uno se da cuenta que constantemente el mundo es complejo, no solamente ahora. Entonces, teníamos esta premisa cuando estábamos evaluando sobre qué tema hoy día conversar, es que baja la inversión publicitaria durante la pandemia. Entonces cuando me comentan esto, yo como que también observo que tal vez no es así, ¿ya? Acá hay una información comparada, por ejemplo, del 2019 con el 2020. Esta es de Mega Time Group, es análisis de los canales, digamos, de los medios análogos, la televisión, el diario, etc. Y no hay como diferencia, si se quiere, entre un 2019 y un 2020, a nivel de quién invirtió, cuánto se invirtió, etc. ¿Ya? Lo que sí uno puede destacar, por ejemplo, una lámina como esta, es que la TV abierta subió mucho en audición, o sea, en auditores, cosa que es interesante porque la televisión iba a la baja y todos pensaban que ya era un medio destinado a la muerte porque ahora todo es digital y los canales también están ahí, etc. Y también hay un cambio importante, la prensa es lo menos como leído en la época de la pandemia, si se fijan. Los diarios sobre todo en papel, incluso durante 2020 se dejaron de publicar muchos diarios de la red Copesa, sobre todo a nivel nacional, y solamente se empezaron a publicar en Santiago. Entonces, ahí ya tenemos como un efecto. Entonces, a lo mejor no es el gasto lo que está variando, sino la oferta publicitaria en la que está cambiando, a nivel análogo, podríamos decirlo. Acá también tenemos un contraste entre lo que fue el 2019, o sea, el 2019 bien, y el 2020, a nivel de medios digitales. Y en medios digitales hay un gran, ¿no es cierto?, placement de acciones de las mismas telecomunicaciones. O sea, ese es como un canal para informar sobre esto. Pero también como que hay que destacar que los anunciantes del final de 2020 difieren un montón en los anunciantes del final del 2019, porque tenemos muchas compañías de telecomunicaciones informando y apps de compras, apps sobre todo minoristas, que te permiten hacer un money market y todo eso. Entonces, hay distribución del gasto, diría yo. No es que baja la publicidad en la pandemia, se redistribuye el gasto. Se redistribuye el gasto porque nos empezamos a dar cuenta hace tanto tiempo que podemos realizar pronósticos con la información que obtenemos de los medios digitales y los medios análogos y entender más o menos si queremos decir algo, en qué canal de televisión ponerlo, o en qué diario, o en qué plataforma digital, en cuál red social, incluso en qué juego de las apps de Google Play o Play Store o App Store. Yo puedo incluso tener publicidad entre un juego de video de estos que son adictivos, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay lugar para poner publicidad? Hay. Y hay donde gastar la plata también. Entonces, lo que se modifica más que nada son, yo diría, los soportes, más que el gasto. Pero ¿qué pasa con este tiempo de conflicto? Porque eso es lo que venimos a conversar.
nosotros siempre detectamos los problemas cuando ya los tenemos enfrente, o sea, cuando ya nos estamos quemando las pestañas con un problema, decimos, oh sí, esto es un problema. Pero ¿qué pasa? Que hay muchas señales antes de que ocurra ese problema de que esto podría venir a pasar. O sea, un dolorcito en el cuerpo puede terminar en una enfermedad si yo no me reviso con un doctor. Lo mismo pasa dentro de las grandes corporaciones, las grandes empresas, incluso en la casa. O sea, todos los ambientes o cualquier ambiente de relación donde interactúan dos personas o dos mundos, como una industria con un cliente o un medio un medio de publicidad con un anunciante, por ejemplo, son ecosistemas que mantienen su equilibrio. O sea, hay una oferta, una demanda, se hacen las transacciones, etcétera, pero también en ese ecosistema empiezan las cosas a cambiar. Entonces uno tiene que estar como atento al cambio, porque ahí es donde empieza a ver estos desequilibrios. Entonces, ¿hubo señales? Sí que las hubo. Y repercute todo esto en el tema publicitario. Entonces, es muy importante como pensar, también son las marcas culpables de lo que le sucede a Chile, en cierta medida. ¿En qué momento se empezó a pasar esto? Em, yo acá quería como traer este problema a este modelo que para mí es muy interesante, porque si bien es un modelo de iceberg, hay muchas cosas que la gente explica con icebergs, este modelo no es tan antiguo, ya es como de 2 décadas atrás más que nada, y se utiliza para entender los problemas entre comunidades, ¿ya? Cuando hay una gran base y un problema, entonces no son dos personas las que tienen el problema, acá tenemos más actores, hay un ambiente, hay de por sí personas, pero de por sí profesionales, están los medios de comunicación, están los dueños de esos medios, está la línea editorial, entonces eh, cada uno de esos pequeños momentos impacta a generar un iceberg, ¿ya? Entonces, cualquiera de estas situaciones comienza a hacer crecer esta base, hasta que de repente se refleja la punta sobre el agua, y lo increíble es que el conflicto entre dos comunidades, cuando se da, no es como reparable inmediatamente. Entonces, tiene que haber ahí en la última fase, la fase de la restauración. O sea, si hay un conflicto, una de las dos partes tiene que sentirse reparada por la otra. O sea, eso es interesante desde el punto de vista de cuáles son las soluciones que vamos a tomar. Entonces, entendiendo que si hay un problema que está sostenido en el tiempo, tenemos básicamente una situación, que es lo que tenemos ahora. Entonces, ¿qué se hace con esta situación? ¿Esperamos sentados a que pase y seguimos como estábamos, o aprendemos? ¿Ya? Entonces aquí está la importancia del rol de la comunicación, porque como todo comunica, y nosotros también trabajamos en industria, entendemos que tenemos que seguir con el trabajo, y este trabajo no puede seguir como se hacía. O sea, hay efectos en la sociedad que nos tienen que decir que tenemos que cambiar. Y en este cambio vamos a ver distintas como fases. Entonces, uno siempre debería estar en la primera parte del iceberg, que es la parte de prevención. O sea, ahí yo estoy detectando que voy a tener un problema, y en digital tenemos muchas formas de saberlo, ¿no es cierto? Tenemos entrada de datos a través de las redes sociales, a través del software que tiene la gente de call center, a través de los sitios web, de los formularios. Entonces, hay muchos lugares donde las personas nos dicen qué tan conformes o desconformes están con nosotros. O sea, yo tengo que gestionar esa información muy base, para evitar que pase todo lo demás, porque una vez que pasa la crisis y empieza, tenemos este momento de escalación hasta la mantención, y luego es crisis todo el tiempo. Entonces no hay cómo evitarla. O sea, uno no puede escapar de su crisis. Pensemos que por un minuto somos el presidente de casco al lado de un lago. No podemos escapar a eso. Y si nos vamos del lago, seguimos siendo el presidente de casco en todas las partes, entonces nos llevamos nuestra crisis con nosotros. Entonces, es interesante entender que uno, cuando tiene que gestionar, pero también tiene que entender que en algún punto la solución pasa por ceder en ciertas cosas.
Eso significa solución en comunidad. O sea, todos crecemos con la solución, ¿ya? No hay acá un perdedor. Y si se fijan en la fase de restauración, tenemos esto que el efecto Balcanes, que es súper interesante porque cualquier cosa que suelte una chispa, un empujón, un nuevo insulto, vuelve a ser la guerra completa otra vez. Entonces, aun cuando estemos como superando una crisis, tenemos que prever todo lo que nos podría como abordar, porque podemos hacer crisis dentro de las crisis. Eso es algo que habría que como mantener en cuenta. Entonces, en el escenario de relaciones, si se fijan, la cultura está abajo de ese escenario de relaciones, porque al final la cultura se desarrolla independiente del problema. Nosotros seguimos viviendo, seguimos existiendo, seguimos siendo, seguimos algunos trabajando, otros seguirán estudiando, cambian las formas, pero nosotros seguimos. Entonces, todos los problemas que tenemos, o los problemas que las marcas tienen, se desarrollan en la parte de lo visible. O sea, una persona que es consumidor entiende una marca por lo que ve, no sabe lo que pasa en la parte interna de una empresa. Entonces, es súper importante qué comunicamos, dónde lo comunicamos, qué plataformas escogemos, porque finalmente lo que le estamos diciendo a la gente es lo que ellos van a saber de nosotros. Entonces, es importante como darse cuenta de que hay pequeños eventos que se transforman en grandes catástrofes. Y en este caso, lo que nos pasó como país era una situación bastante previsible, ¿ya? CADEM, esta empresa de estudios, analizó el estallido social y detectó que había 4 etapas de lo post-pandemia, o sea, post-estallido. Y el primer punto, que es el más interesante a nivel de comunicadores o de avisadores, es el de encuentro y desencuentro, porque estábamos todos de acuerdo con que hay un problema. Pero a nivel de anunciantes o de medios empiezan a trabajar las líneas editoriales, ¿ya? Y acá, en el caso del estallido o de lo que pasa en Chile, ser dueño de un medio o manejar una línea editorial se volvió un problema. Un problema porque si se fijan lo que pasó, por ejemplo, con alguna prensa escrita, algunos canales de televisión, algunos programas, se dieron un vuelco gigante solamente por las personas que están tratando los temas. O sea, se empezó a dar un análisis tan al hueso de todo lo que estaba pasando, de lo que nos estaban diciendo. Empezó la campaña de apagar la tele, empezaron a revivir diarios, o sea, radios que estaban extintas ahora en formato digital, empezaron como a crearse incluso más medios de podcast, siendo que ya había varios. Algunas empresas pensaron que crear un nuevo medio de podcast que ya existía era la solución. Entonces, todo el mundo sabía que algo estaba pasando y las marcas tuvieron un abanico de soluciones. Este abanico de soluciones nos lleva como al segundo momento, que el país, nosotros como ciudadanos y como consumidores, estábamos llenos de emociones que no podemos dar a conocer, porque no tenemos palabras para explicar lo que nos pasa. Una marca no tiene palabras para decirnos lo que nos pasa. Entonces, es súper interesante ver que hay muchas marcas que intentando como aportar, se han dado como un bote en el suelo por lo que han hecho. Y ahora, por ejemplo, con la propaganda política, yo he podido advertir que hay gente que realmente no entiende que es un meme o no entienden la lógica que hay detrás. O sea, los objetos de contenido con los que expresamos nosotros ideas o emociones tienen una razón de ser, se crearon por algo. Entonces, si tú vayas a utilizar cualquier cosa para decir tu idea, lo más probable es que te salga mal y que seas el hazme reír. Y así es como tenemos montones de frases para el bronce en este año, medios también, personas, personajes, etc. Y esto llega al punto 3 de la ausencia de respuesta, ausencia de liderazgo y ausencia de avance. Entonces, post estallido nos quedamos como en un estancamiento. Si se fijan, hubo como un silencio de radio a nivel de medios, como que en octubre, noviembre del año 2019 no hubo mucha oferta de crédito, oferta de avance, oferta de inmobiliaria, etc. Nadie quería vender nada, o sea, era un susto. O sea, yo pongo una oferta en este clima social y probablemente mañana no amanezca mi empresa. Y de hecho muchas empresas hasta el día de hoy están totalmente blindadas.
Entonces, ¿qué pasa? La gente se resigna, pero se resigna sin solución. Entonces, estamos aceptando lo que nos pasa, pero todavía estamos esperando la solución. Entonces, hay una oportunidad ahí que se está gestando, ¿ya? Acá yo, para esta segunda parte de la presentación, quiero como conversar sobre el mundo pre-pandemia, o sea, pre-estallido, post-estallido y pandemia, así. Donde tenemos dos escenarios acá, por ejemplo, que nos plantean del año de octubre y diciembre de 2019, donde la gente evaluó las industrias. Y en ambos escenarios, en ambos meses, antes y después del estallido, la FP era lo menos confiable, según las personas. O sea, no confían en su FP y después del estallido confiaron menos. Pero si se fijan, las confianzas bajaron del orden de los 20 puntos en porcentaje. Eso es un abismo para una persona que gestiona la comunicación externa a una empresa, por ejemplo. O sea, caíste 20 puntos de tu exposición de un día para otro. Y no son muy recuperables si seguimos así. Es interesante que los bancos, por ejemplo, cayeron también mucho. Y acá está el tema de las combustibles y los supermercados, etc. Entonces, al final, todo fue como una especie de parálisis general el fin del año 2019. Como que acá todo cae, porque nadie sabe cómo se sigue. Entonces, CADEM mismo dice que 7 de cada 10 personas no le importa la marca que está consumiendo. Yo hoy día estoy usando detergente de loza Quicks, pero si mañana muere Quicks, yo voy a usar detergente de loza igual. O sea, no estoy amando el detergente Quicks. Lo necesito y me sirven otros detergentes también. Entonces, las marcas no están generando fidelización. Entonces, eso es como una de las principales ventanas a una solución de lo que ocurrió, o de lo que ocurre, o de lo que ocurrirá. Porque una marca que no tiene clientes fieles es una marca que es como una persona sola, o sea, es rechazada, básicamente. O sea, no eres top of mind. Si alguien te pregunta quiénes son los primeros lavalosas en tu mente, no te dicen, no te mencionan. Entonces, eso es triste para las marcas también, perder. Entonces, esta es una frase reveladora para las marcas, ¿ya? Y tenemos este ranking pre- y post-crisis de las marcas ciudadanas. Después vamos a hablar del concepto de marca ciudadana, donde vemos que muchas marcas ingresan después de la crisis a este panel de marcas que son consideradas ciudadanas. Vemos que la tecnología a nivel de apps entra después de la pandemia, la telecomunicación, el mercado minorista online, los mercados de productos como Mercado Libre, y ahí es del 2000, o sea, en la ficha de agosto más o menos, vemos como en gris todas las marcas que no llegaron a la post-crisis. O sea, no pasó nada con ellos, no pudieron empatizar. Y después tenemos esta definición, ¿no es cierto?, de cuáles son las marcas que lograron hacerlo realmente bien en el 2019, y la marca favorita de los chilenos, que es Colún, la única mantequilla que no está en el supermercado porque todo el mundo la quiere, es una marca de alimentación cuya única publicidad en los últimos años ha sido explicarle a la gente que ellos son una cooperativa, que viven del campo y que son una empresa de lácteos que no reconstituye la leche, porque la leche la toman de la vaca y básicamente la envasan, ¿ya? Entonces, ese mensaje que nos da Colún, que no está hablando del yogur, no está hablando de la leche ni de la mantequilla, hace que sea el producto lácteo más vendido. Nos está hablando de otra cosa, una cosa que es sensible para nosotros, una cosa más hogareña, más íntima, qué sé yo. Entonces, tiene que ver mucho lo que estoy diciendo, el momento que lo estoy diciendo, y para qué lo quiero decir también. Después, cuando tengamos las clases de branding, vamos a hablar mucho de los objetivos y de los KPIs que miden esos objetivos, y de todo esto que son acciones finalmente que organizan las empresas que no están alineadas a ningún objetivo. Entonces al final uno dispara para todos lados, porque en alguna parte vamos a llegar
al target, por ejemplo, pero eso no debiera ser así. Entonces después vemos que la industria peor evaluada post-crisis son los medios de comunicación. Y creo que la que mejor crece es la de tecnología. Y claramente sí, porque post-crisis tuvimos que ser muy tecnológicos para poder seguir abordando el día a día. Y mucha gente se sumó al carro de la tecnología, y muchas empresas también dieron el paso empezaron a dar el paso del trabajo mixto, que después, cuando fuera la pandemia, iba a pasar a ser el trabajo remoto. Realidades que en Chile no se pensaban, porque acá no sé, teníamos esa sensación de que los jefes pensaban de nosotros que éramos gente más o menos floja, que sacaba la vuelta, que toma 2 desayunos porque toma en la casa y después en el trabajo de nuevo. Entonces éramos como hobbits del empleo, y resulta que no lo somos casi máquinas laborales, que ahora, por ejemplo, que son las 7 de la tarde, nos dimos el tiempo para juntarnos a aprender y a conversar, y es personas que tomaron la decisión de estudiar además, o sea, utilizar su tiempo libre en algo útil. Entonces, claramente que contrasta lo que nosotros creemos que somos como sociedad con lo que los líderes de la sociedad creen de nosotros. Y eso es como que aburre también. A uno no le gusta no ser reconocido, ni ser respetado, y ser pasado a llevar en lo digno. Entonces, las marcas tienen mucho que ver con eso, en el trato que le dan a la gente, lo que dicen, lo que hacen, y así. Y en presencia negativa, a niveles porcentuales, los medios de comunicación, como que vimos en la lámina anterior, están casi todos acá en este pequeño zoom que se hizo a los medios, a las marcas, perdón, que son más negativas o que han aumentado más la negatividad después de la crisis. Los canales de televisión, sobre todo Canal 13 y TVN y Mega, ya esos 3 canales. Y es súper interesante que Mega siga siendo hasta este año el canal más visto de la tele, ¿ya? Pero estuve leyendo unas informaciones de People Meter, y ahí People Meter comenta que, o sea, Tammy Bob, ¿verdad? Comenta que en diciembre del año 2020, Chilevisión y Mega cerraron iguales el rating. O sea, tienen la misma cantidad de audiencia. Esa información se puede saber porque, ¿no es cierto?, el People Meter, Time Bob, CADEM mismo, todos estos centros de investigación están constantemente dando insumos a la gente. De hecho, uno como empresa debería seriamente comprar estos reportes, porque yo me hubiese dado cuenta a lo mejor que hay muchos anunciantes que están metidos todavía en Mega, en su programación, y resulta que toda la gente no está viendo Mega, porque ahora hay otro canal que está de segundo, que a lo mejor le va a ganar la carrera, y el Canal 13 con TVN en rating deberían estar peleando el tercer lugar, pero están peleándose el cuarto. Entonces, es raro lo que pasa, porque este juego de mi línea editorial, de qué es lo que yo digo, a quién entrevisto, quién lo entrevista, qué es lo que dice, que claman la tele, aunque todos sepamos que las opiniones son personales, importa en qué medios se exhiban esas opiniones, ¿ya? Entonces, a los canales de televisión, a los dueños de esos canales, a los dueños de los medios, porque también como son grupos de empresas, hay ahí involucrados canales de televisión, con radio, con diario, etcétera, le empezó a pasar la cuenta a la línea editorial. Entonces, de hecho salieron nuevos medios. Está La Otra Voz, que apareció por ahí. De la nada surgió La Red, con una línea editorial diferente a todo lo que hemos conocido de un canal de televisión. O sea, qué importante es entender cuál es mi objetivo. Si mi objetivo es transmitir programación que le importe a la gente, que me genere audiencia, para que vengan los anunciantes y me paguen por exhibir su publicidad en mis programas que son buenos y relevantes, entonces en La Red se ganó un poroto, ¿ya? Porque sale de su área de confort, se mete en otra área donde además fue muy bienvenido que hubiese este tipo de espacios, porque el resto de la esfera de programa no estaba dando nada, no estaba dando espacio. Y los canales que no dieron más espacio y se encerraron en su propio línea editorial son medios que ahora están perdiendo inversión publicitaria. Entonces, no es que la inversión publicitaria se deje de hacer. En la empresa donde yo trabajo, el presupuesto de marketing es el presupuesto de marketing, probablemente es plano con respecto al año anterior, no cambia,
pero esa plata está, o sea, si no se la damos a un canal en específico es porque o se la estamos dando a otro, o porque estamos invirtiendo en otra cosa que nos va a generar esta fidelidad que esperamos, otra actividad distinta, y no estamos usando un medio. Entonces, esto sería como la derribar un mito, ¿no? No es que las empresas dejen de invertir en marketing, las empresas invierten en marketing, lo que pasa es que lo invierten en otra cosa, porque ahora sabemos que podemos hacerlo en otras esferas y podemos hacer cosas distintas. Entonces, ante la crisis de la comunicación, vemos que si las empresas se logran anticipar al cambio, ¿ya? Y ponen a la comunidad en el corazón del negocio, entonces es muy probable que sigan existiendo los próximos 25 años. Y esto no es un... De hecho, esto es una conclusión a la que llega la CADEM, de marca ciudadana, pero no se necesita mucho haber hecho un estudio para llegar a esta misma conclusión. O sea, esto es aplicable hasta para la vida. O sea, si nosotros nos anticipamos a los cambios y somos personas que no somos permeables al cambio, y tenemos el corazón puesto en nuestra sociedad, entonces probablemente nosotros también vamos a ser personas exitosas de acá a los 25 años más. Vamos a estar todavía con algún grado de alegría por el lugar donde vivimos, ¿no es cierto? Y vemos este tema de las marcas ciudadanas, que son marcas finalmente que tienen un propósito, ¿ya? Una marca que quiere mejorar a la persona con su oferta es muy distinta a una marca que quiere vender y que alguien se lo compre, ¿ya? Una marca generalmente trabaja para la distribución de ganancias con los inversores, ¿no es cierto? Alguna vez al año se entrega la platita. Pero hay marcas que incluso sus mismos inversores como que se dieron ¿no es cierto? El pago del año 2020 o recaudaron menos, porque querían hacer inversiones en otro sentido. Las marcas también no solamente se relacionan con los públicos externos fuera de la empresa, se relacionan también con públicos internos. O sea, en los ramos de este magíster vamos a ver que hay dos mundos de comunicación muy diferentes entre la misma empresa, que es la comunicación externa y la interna. Entonces, es muy distinto que yo le diga a mi empleado que me venda un seguro y que yo le voy a bonificar su venta del seguro, a que yo le explique eso a un cliente. Yo al cliente no voy a poder decir, oye, cómprame el seguro porque así yo le doy dinero a la persona que te lo vendió. No, pues uno tiene que decir otras cosas del seguro. Tiene que decir que te protege, que te permite viajar tranquilo, que hay un chofer de reemplazo, ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, hay dos mundos de comunicación en una corporación que tienen que estar igualmente orientados al mismo objetivo. Entonces, si mi objetivo es vender este seguro, mis anuncios de venta tienen que ser persuasivos para las personas, independiente del medio que yo lo ponga, ¿ya? Y la información que tiene toda la gente que trabaja conmigo debe ser coherente con ese anuncio, en el sentido de que yo no puedo darme oportunidades donde la gente que trabaja conmigo diga disparates por teléfono, por ejemplo. O llega un momento de estrés y se sincera con el cliente y le dice, no, que en esta empresa está todo mal, etc. Cosas que pasan por el teléfono. Entonces, uno tiene que ser tan ordenado y considerar que hasta la hoja de Microsoft Word, o un script, que es el nombre bello que tiene la hoja de Microsoft Word, que yo le envíe a una persona que está atendiendo clientes, se estudie y se lea y sea metódicamente eso. Y la respuesta que me están preguntando no está en esa hoja, entonces yo derivo esa cuestión a otra persona. Pero no tenemos que perder el control de lo que estamos diciendo, y para adentro, tanto para afuera, hay medios de comunicación que la empresa está utilizando. Y en ese sentido, utilizar estos medios también es muy importante, porque yo cuando estoy, no sé, pues leyendo el diario, no me interesa mucha la publicidad que está alrededor mío en el diario. O sea, no hay tanto cajón ahora de banners y de cubos y de todo, de rodapáginas, etcétera, que al final uno no puede ni leer la noticia porque está como lleno de cosas alrededor. Entonces, también hay que fijarse eso, porque uno puede llegar a molestar a la gente con la publicidad. Y esa es una de las grandes razones por qué a la gente no le gusta la publicidad. Entonces, la empresa tendría que hacer un aporte significativo, aún en la comunicación, aún en el producto, ¿ya? Tiene que darle algo a la sociedad para tener ese reconocimiento. O sea, ya no basta tener una buena idea y venderla y que te la compren. No sé. Hay que gestionar esa idea, porque esa idea tiene una postventa, por ejemplo, tiene un traslado, puede tener problemas técnicos.
todo eso yo lo tengo que abordar. Yo no puedo hacer una venta y dejar a la gente sola con lo que le vendí. O sea, claramente tengo que seguir gestionando al cliente después. Entonces, acá vemos que se hace la diferencia entre las marcas ciudadanas, que son estas que tienen este rol como social, y el total de las marcas, que sería como las marcas que no tienen este rol y que siguen siendo tal cual. Entonces vemos que a nivel de KPIs, las marcas ciudadanas se preocupan mucho más en cosas importantes como ser memorables, en tener una buena experiencia, en generar emociones positivas, en la conveniencia, en la relevancia. Entonces, vemos que hay unas dimensiones que hacen que una marca sea de por sí ciudadana, según este concepto, ¿ya? Este es un concepto que se aplica globalmente por las consultoras que hacen este tipo de estudios. Entonces uno puede comparar una marca ciudadana en Chile o en Argentina básicamente por estos parámetros, ¿ya? No está siendo comparada por retorno de inversión, que es como a la gente que trabaja en grandes empresas le gusta compararse. O sea, por ejemplo, en publicidad tenemos estos premios de efectividad, los EFI, donde las empresas y las agencias van de la manito a pelear por quién vendió más con la idea del publicista. Entonces, eso yo no sé qué tanto favorece a lo mejor al ejercicio profesional, sí, pero no basta con que una buena campaña haya vendido para ganarme un premio. O sea, ese ciclo termina ahí. Se hizo la campaña y se premió y te acabó. ¿Y qué hago yo con la gente que capté con esa campaña? Entonces yo les vendí una promesa. Eso lo tengo que gestionar. No basta que las empresas se llenen de premios si no están como gestionando lo real, que son las personas. Entonces una marca tiene que generar las emociones positivas, tiene que ser memorable, dar experiencia superior, ser conveniente, ser consciente con el mundo donde está. O sea, qué impacto ser o trabajar en una empresa que está dentro de un área de sacrificio y que es la empresa que produce la contaminación. O sea, qué extraño. Y hay mucha gente que le toca hacer ese servicio, o sea, trabajar en estas empresas que nos contaminan, porque de hecho el término zona de sacrificio como que considera que necesitamos esta empresa, entonces vamos a sacrificar a esta población y este terreno. Entonces, eso es realmente feo, porque todo se puede abordar si uno considera a la comunidad en lo que quiere hacer. Y aquí para decir como más en detalle otros aspectos de la marca ciudadana, voy a referirme a algunos pocos para no leerlos todos, pero por ejemplo, tiene un relato que evoca emociones y transmite valores, nos conecta con otros, entiende y está sintonizada con los cambios sociales, me permiten expresar la identidad personal. Entonces, eso también, de que ahora somos todos como individuos más particulares y no somos tan como copias, implica mucho en la customización de las cosas. O sea, yo ahora voy al Casi Ideas y no quiero que todas las tazas de la revista de tazas sean iguales. O sea, hasta en eso las tiendas han cambiado. Antes había mucho de todo y ahora en estas como tiendas más boutique estamos poniendo de a poco, porque la gente quiere que lo que se compra no lo tenga otro, o sea, sea más personal. Esas son formas como de abordar este tipo de instancias. La innovación y dar confianza, que también son como muy importantes. Y si bien vimos este análisis, vemos que a nivel de visibilidad negativa, pre-crisis y post-crisis, las AFP que estaban mal, ahora están peor. O sea, 60% de personas que no están de acuerdo con eso, que son básicamente sus clientes. O sea, es como estar obligado a un servicio y que la única cosa que uno puede escoger es a cuál IFP cambiarse, porque no se puede uno salir de ahí, pues uno no puede quedar solo en la vida. Eso es interesante porque finalmente uno está obligado y como estamos obligados y no es justo, da tanta rabia que al final uno llega si nadie más me responde, ¿qué hago yo? Y ahí es como logramos tener a millones de personas marchando por cualquier motivo que al final es el mismo motivo. Es una cosa muy interesante. Y vemos que el consumo y la entretención y la tecnología son las cosas menos negativas como de esta etapa de la pandemia. Y aquí para ir avanzando, para no quitar más tiempo al colega, quería como comentar que a nivel de estos 5 conceptos, la tecnología y las telecomunicaciones son como las que más han llegado a ser memorables, ¿ya? Y la red social. Pero todo lo demás ha tenido bastantes quiebres. Hoy día mismo me llegó
ayer y hoy me han llegado 2 virales. Me llegó ayer la campaña de la comunidad mujer, que está buenísima, de los dedos crespos, donde uno puede ver qué tan crespo tienen los dedos y porque no ayuda en la casa. O sea, me parece genial tomar el tema desde ese punto. Pero también me llegó una foto que mandó un amigo de una tienda donde el anuncio del Día de la Madre lo tienen al lado del mueble donde venden planchas para planchar la ropa, ¿ya? Y no la plancha a vapor vertical, sino la plancha más normal, o sea, el pedazo de metal con la oreja encima, con el cordón enchufado, para el Día de la Madre. Entonces, es como, ¿qué es esto? O sea, ¿todas las marcas entienden lo que pasa? La verdad es que no, pues, porque pasan estas cosas. O sea, estamos tratando de sacar a la mujer de ese lugar en que la misma publicidad en el momento la puso, y habiendo la oportunidad, teniendo el año de la oportunidad, no. Ahí volvimos a la plancha, al electrodoméstico, a todas esas cosas que básicamente no aportan mucho valor y dan rabia también. ¿Qué pasó después de la crisis? Nosotros tuvimos un escenario donde había problemas en el mercado, ¿ya? Los oferentes y los demandantes tenían este problema de que había desequilibrio en que si tú no me pagas más, yo no te puedo comprar eso que ahora está más caro, entonces yo tengo un problema. Y después de la crisis, cuando este problema llegó a la calle, entonces el problema ahora es del gobierno. O sea, ¿qué vas a hacer tú para gestionar este problema que está teniendo el mercado? Y este problema no ha tenido ninguna gestión que sea reconocible. O sea, ahí aparece el Rally Round the Flag. Rally Round the Flag es una palabra gringa que quiere decir que el presidente ayer estaba en 80% y hoy día está en 2%. Y no subió. O sea, se mandó solamente una caída. O sea, el gobierno post-crisis se mandó un rally y necesita de alguna forma como repuntar, o si no va a quedar en esta línea de rally que se dejó muy por abajo de lo que había llegado cuando comenzó. Y todo tiene que ver con necesidades básicas de las personas, y las más básicas son dónde vivir, qué comer y cómo limpiarse, por ejemplo. Y después viene las que dignifican, que es tener trabajo, tener una actividad, tener responsabilidades, etc. Y después viene la de desarrollarse en el medio, o sea, poder compartir con donde uno vive, etc. Y estamos en un tiempo en que estamos llenos de miedo e incertidumbre, donde la gente no sabe si puede salir o no. Es como que ya nadie va a los funerales. Ahora a mí me han mandado como 3 veces invitación de Zoom de funeral, porque no, ni siquiera eso nos queremos exponer, porque todo es multa, no se entiende, cambian las definiciones. Como que hoy día a lo mejor salí a la calle y resulta que no me di cuenta que habían dicho que a las 3 de la tarde había que estar en la casa, no sé. Ese tipo de cosas son las que están pasando ahora, entonces no se ve que esto tenga una gestión del problema. Y por el lado de las necesidades, acá hay una especie de pirámide de Maslow de necesidades básicas, pero con las necesidades de las personas. De lo más básico a lo más, diríamos, trivial. Entonces, claro que sí, vida y salud. ¿Y qué estamos haciendo? Nosotros nos estamos encerrando para conservar nuestra vida y nuestra salud. La necesidad de control, acá está vinculada a limpiar, ordenar, agendar, ser metódico. Tenemos la necesidad de placer en comer, en las relaciones con otras personas, la necesidad social, que en la pandemia se ha visto reflejada por el Zoom y por el hiper uso de las redes sociales, porque yo me sorprendí a mí mismo viendo la tele, el computador y el teléfono a la vez, en el mismo momento. O sea, no es como que tomo algo para seguir algo que estaba viendo en la tele, lo sigo viendo en el teléfono, no, es como que en todas las cosas estuve viendo y en nada estaba viendo lo mismo. Entonces, hay mucho de hiperuso de la red social. Producir, pensar, ser creativos, es algo que estamos como un poco encerrados, entonces el encerramiento no nos deja creatividad, y luego tenemos la necesidad de estar calmados, que actualmente la estamos como utilizando a través del Netflix, viendo series, siendo empáticos con el Good Doctor y su problema, no sé, hasta hasta las series distópicas, mundos que no existen, uno se siente como empático y dolido porque el mundo que no existe va a sufrir, y a ese nivel llegamos, digamos. Y el alcohol, que hubo una semana de susto en Chile. ¿Se acuerdan cuando dijeron esto, que iban a quitar productos de ser esenciales, y aparece que el alcohol no era esencial?
y tenían que explicar si era el alcohol de la farmacia o el de la botillería, y al final era tan rara la explicación que al final el alcohol pasó a ser producto esencial igual. Entonces, ¿cómo nosotros compensamos nuestras necesidades en el tiempo de la pandemia? Nosotros hallamos las maneras. Entonces, ante todo esto que es negativo, que es la ansiedad, la angustia, hay de dónde levantarse y hay oportunidades para las marcas. Entonces, tenemos la oportunidad de la empatía, que la hemos visto ya en la publicidad, tenemos la oportunidad del reencuentro, que también la hemos visto en la publicidad, y tenemos la oportunidad de revalorizar lo esencial, que también lo hemos visto en la publicidad, pero no en toda la publicidad, ¿ya? Entonces, ahí uno puede dirimir en qué tan bien o qué tan mal lo hace la marca, ¿ya? Y bueno, para ir terminando, en definitiva, las mismas personas nos dicen a nosotros qué queremos, qué podemos hacer como marca. Lo principal es que seamos honestos o transparentes. Entonces, que no haya letra chica, que seamos honestos, que seamos reales, que lo que compramos es lo que nos venda, que nos llega lo que vimos en el sitio web, etc. Que la marca se preocupe de la postventa. Por ejemplo, con esto de Cencosud, con despacho en 24 horas, y resulta que tenemos Mercado Libre, que si uno quiere devolver algo, te dicen, mándanos el Uber y te lo devolvemos. Entonces, ¿qué hace uno? Como que están las soluciones. O sea, increíble que tuvo que llegar una pandemia para que hubiese despachos en el día, cuando eso se pudo haber hecho años antes. O sea, es mucho lo que las empresas han logrado entender de realmente su rol en la sociedad, con esto que ha pasado, que yo creo que es más un acelerador que un problema. La pandemia nos ha permitido tener como una especie de mundo laboratorio, donde tenemos situaciones acotadas. La pandemia le pasó a todos, a todas las marcas, a todas las empresas, a todas las personas. Tenemos una variable común. O sea, tenemos oportunidades de gestionarla y de salir bien parados de ella. Entonces, eso como que hay que expresarlo, y está bueno que se haga como en este tipo de estudios, porque así nos damos cuenta que también la información social está como monitoreando este tipo de cosas. Y la gente, ¿qué es lo que no quiere que las marcas hagan? Que suban el precio. Quieren que las marcas ayuden a los trabajadores de su empresa. Quieren que las marcas mantengan el empleo. O sea, que no despidan a las personas por esto de la pandemia, que fue lo que pasó. Hay muchas marcas que a lo mejor eran buenas marcas, pero que suspendieron el empleo y no eran tan buenas marcas finalmente. ¿Ya? No por su producto, sino por lo que hicieron. Entonces, todo lo que yo hago a nivel de personalidad de marca tiene un efecto, ¿ya? Entonces, eso es como importante recalcar. Bueno, en el 2020 vemos que Colún se convirtió en la primera marca amada por el país, y vemos que todas las demás son apps de tecnología. Hasta el Metro, que subió increíblemente desde casi el final, porque son 200 nomás las marcas que son consideradas. De las 158 se pegó un salto al quinto, ¿ya? Entonces ahí se siente como cierta empatía, tal vez, la gente está premiando el Metro por algo, y bien. Entonces, en conclusión, las marcas tienen el poder para hacer de Chile un país mejor, que es como la frase que cierra la encuesta CADEM de marcas ciudadanas, que básicamente sintetiza todo. O sea, pero la marca tiene el poder de hacer de Chile un país mejor. Eso significa que también tiene el poder de empeorar. Entonces, toda esta información que nosotros discutimos para mantener el equilibrio, tiene que usarse para algo. O sea, está bien que las consultoras estén dedicando el trabajo de los analistas a tener esta información, es para que se utilice, no, más que para que la estudiemos en conversatorio. Así que ese sería como mi reflexión, que en las marcas hay potencial, en los medios de publicidad hay potencial. Hay que entender cómo utilizar los medios, porque no todos los medios nos sirven para todo, pero sí los medios nos permiten llegar a todos, si sé cuál es el que necesito. Y que la marca tiene el poder de mejorar la sociedad. Así como tiene el poder de mejorar la sociedad, tiene el poder de empeorarla. Ese sería Me pasé bastante de mi tiempo, perdón, Alex.
Muchas gracias Felipe por tu presentación. Bueno, sin duda haces un recorrido muy completo de lo que ha sido la situación general de las marcas, no solo de la pandemia, sino que a nivel local no nos podemos olvidar de los efectos que generó el estallido social en octubre del 2019 y eso por supuesto que nos deja algunas lecciones y algunos aprendizajes incluso antes de que llegara la pandemia. Antes de continuar, solo recordar que las preguntas de nuestros asistentes las pueden realizar a través de los distintos chats que están disponibles en nuestra transmisión en Zoom, en el canal de YouTube y también en Facebook Live. Pero antes de darle el pase a Alexis, me gustaría saludar en particular a uno de los asistentes que tenemos acá, que es Marcos López. Él es egresado, es titulado de periodismo de UNIAC. Me gusta mucho que los egresados de la carrera, no solo del programa de magíster, sino que también de la carrera de periodismo que también dirijo. Actualmente él está en Ecuador, es docente en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y se encuentra acá en este conversatorio junto con sus estudiantes de marketing, así es que muy bienvenidos. Si bien la presentación tiene elementos bastante locales, no nos olvidemos que las situaciones de estallido y efervescencia social no han ocurrido solamente en Chile, ha sido una tónica que ha ocurrido en más de un país dentro de Latinoamérica, así que estas complejidades que enfrentamos, por cierto, a veces encontramos denominadores dentro, un común denominador dentro de la región, así que muchas gracias a aquellos asistentes que nos acompañan desde Ecuador. Eso es lo maravilloso de poder hacer estas actividades que nos podemos conectar con distintos países. Y ahora quiero darle el pase a Alexis para que nos comente, para que nos dé su apreciación respecto a que sin duda el protagonismo de las redes sociales en este contexto es indiscutible y un poco nos puedas comentar ahí cómo se comportó el entorno digital en medio de este contexto y esta relación entre las marcas y los consumidores. Solo precisar un dato, nos preguntan si la grabación va a estar, la grabación la pueden encontrar una vez finalizada esta actividad en el fanpage de UNIAC en Facebook. Alexis. Muchas gracias, Constanza. Gracias, Felipe, por la presentación. Yo voy a ser un poco más breve porque para mí el invitado de lujo era Felipe por su experiencia en el banco. Como él dijo al principio, yo también quisiera hacerle muchas preguntas sobre su experiencia en el Santander y toda su carrera dedicándose como especialista en marketing digital. Bueno, bienvenidos a todos a el estudio, como le llamo Carlos Enrique Raposo, el Kaiser. Para algún fan del fútbol sabrá de quién estoy hablando. Estas camisetas atrás y este fondo no es ningún fondo falso, efectivamente están. Aquí está el club de mi ciudad, de Rancagua, los Higgins, por ejemplo. Para la gente que es de Ecuador, lo comento. Que bueno, fue saliendo también por la instancia de que cuando nos íbamos dando cuenta que la pandemia iba para largo, poder tener un fondo realmente divertido para las clases online, para otro tipo de experiencias, valía la pena. Hemos ido ahí actualizando las camisetas poco a poco desde marzo del 2020 y bueno, aquí está y por eso lo tenemos. Saludo a todos desde una fría Rancagua, no sé por qué hoy día he sentido mucho frío, estoy más abrigado de costumbre, me siento más grueso, de hecho, en este momento mientras hablo con ustedes. Bueno, yo quería enfocarme precisamente en algunos aspectos que ya dijo Felipe en su presentación, reforzarlos y luego comentar algunas cosillas más. Me llamó la atención cuando él plantea el problema, ¿no? Donde nos mostraba este iceberg, donde nos hablaba de la necesidad por supuesto, de entender que los problemas eran mucho más complejos de lo que podíamos parecer y cuando nos saltaban, cuando nos explotaban, ¿no? Me acuerdo precisamente en octubre del año pasado, cuando se cumplió un año del estallido y aquí habían ciertas problemáticas importantes, y que yo estaba justamente hablando en una universidad colombiana, Colombia, un país que en este mismo momento está con situaciones complejas, y ya cuando escuchaba las conversaciones me daba cuenta que, volviendo a lo que decía Constanza también para la gente de Ecuador que nos está viendo, que había elementos en común que te hacían pensar, ojo, aquí parece que la situación social de ellos también va en un ámbito muy cercano. Uno de los motivos del estallido social en Chile también
fue por momentos previos de Ecuador, ¿no? Que se comentó mucho en redes sociales, mira, en Ecuador pasó tal cosa por agosto, septiembre del año 2019 y luego se replica acá, ¿no? Este problema que vemos en el modelo de iceberg que nos plantea Felipe nos habla de que hay muchos lugares donde las personas nos dicen cómo se sienten con nosotros, ¿no? Y uno de esos escenarios es el entorno digital. ¿Por qué nos preocupa? Porque, bueno, Felipe habló de sus clases, por lo tanto yo me permito hacer una referencia a las mías en este mismo magíster, en el curso de comunicación digital y redes sociales, en el cual planteamos que cada vez hay menos marcas que no están en redes sociales, ¿no? Quizás podríamos decir más pequeños emprendedores o algunos que están comenzando, ¿no? Que aunque parezca raro, la decisión de estar o no en las redes es igualmente aceptable, el sí o no. Yo digo que es el efecto Matrix, es como si aquí se me va a caer el carnet de repente, si Morfeo te aparece a Neo y le ofrece la pastilla roja o la azul, ¿no? Pero si tú decides tomar este camino, tienes que entender algo muy fundamental, que es reconstruir toda tu estrategia. ¿Y qué significa esto? Poner tanto al principio como al final la capacidad de escucha. Existe algo que se llama social media listening, que es lo que te permite a través de distintas herramientas entender y saber qué están diciendo los usuarios que te interesan a tu marca. Pero eso ya es un paso con la implementación. Del paso previo y volvemos al mensaje que nos planteaba Felipe de que hay muchos canales, pero hay que saber adecuadamente cómo utilizarlos para espacios publicitarios u otro tipo. Finalmente lo que una marca tiene que definir es, bueno, ¿qué quiere una audiencia, no? ¿Por qué yo voy a abrirme un canal de Facebook? ¿Cuáles son las expectativas de ese tipo de usuarios? ¿Cómo lo voy a hacer en Instagram, no? Es muy probable que si soy una marca de retail, puedo hacer la mayor cantidad de creatividad en todas las redes sociales, puedo poner hasta hacer los bailes de moda de la influencer de turno en TikTok, y los únicos comentarios que voy a tener es, oye, ¿cuánto vale esa chaqueta? Oye, ¿cuánto vale esa camisa? Oye, si pido por delivery me llegan menos de 24 horas, si compro hoy día por internet me va a llegar el regalo antes del día de la mamá porque se lo quiero dar. En cambio, si lo hago en LinkedIn, hago grandes videos corporativos de quiénes somos y los comentarios, oye, ¿tienen pega? Oye, ¿hay trabajo? Oye, ¿dónde publican ofertas? Oye, ¿a quién le puedo mandar mi currículum? Ese tipo de cosas pasan en el escenario digital, ¿no? Las marcas tienen que tener esa costumbre cuando hablan de las redes sociales, ¿no? Nos hablaba Felipe de los Balcanes, por ejemplo, de un espacio de prever y prevenir crisis, ¿no? El concepto de las crisis que uno sabe en redes sociales y que ahora tienen términos como funa y cancelaciones, ¿no? Que son aspectos a los cuales no solo las personas, sino que también las marcas están ahí absolutamente sometidas, ¿no? Y ahí es muy importante, sobre todo, como dice acá muy bien Felipe, ya lo debe saber por alguna experiencia, también algún community manager del banco, de repente se le puede calentar un poco cuando ve un usuario que se pone ahí un poco agresivo, se le puede calentar un poco el teclado y le dan ganas de responder, pero en realidad sabe que tiene que contar hasta 10 porque los ataques nunca son al community manager del banco o al responsable de atención al cliente, que son los que normalmente responden o atienden a las personas a través de redes sociales, ni al bot tampoco, sino que es a la institución, por lo cual siempre es muy importante, y eso también lo trabajamos como materia en el curso, entender también eso, de que no hay que tomarse nunca, cuando tú estás del otro lado, que tienes que responder un ataque a modo personal, ¿no? Es uno de la marca, hay una cosa que tiene que ver con la marca, y tú, con lo cual tienes que ajustarte lo más posible a un protocolo, si es que la marca efectivamente la tiene. Recuerdo, por ejemplo, la historia de una conocida cadena de pizzas en la cual el dueño en algún momento se calentaba y ya sacaba el equipo community manager y él mismo se ponía a responder cuando le llegaban críticas y cuando ya se calentaba decía, vos no tenías idea de nada. Esa era la gran respuesta de una marca con el logo de verificado en redes, con muchos seguidores y además con una muy alta inversión en social media ads, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que todo el trabajo estratégico que hizo un grupo de comunicación se te va al tacho a la basura porque el dueño dice, ya, córrete, déjame el teclado a mí. Y claro, empieza con el gatillo fácil y claro, como él es el dueño, se lo toma todo personal y responde de una manera que no es adecuada.
Hablaba también Felipe del mundo del pre y el post pandemia, ¿no? Podríamos llamarlo el pre-estallido y post-estallido también. Hay muchas historias que van por allí. Y yo destaco algo cuando vimos el top 100 de las marcas. El 2019 ya nos decía algo, ¿no? En el top 10 teníamos 5 que tenían que ver con servicios digitales. Primero aparecía WhatsApp, segundo Google, cuarto Netflix, octavo Facebook, noveno Instagram y en 10º lugar Mercado Libre. Eso era el 2019. La del 2020 la pasaste un poco rápido, Felipe, no alcancé a apuntarla, pero no importa. Vimos que eran por lo menos 3 o 4 nombres que ya se repetían, pero nos damos cuenta que en ese top 10 de marcas ya no hay muchos servicios digitales. Y llamaba la atención algunos, porque Netflix subía muchísimos lugares, Mercado Libre también. Algunos venían del lugar 60 y algo y aparecieron ya en el top 10, lo que te demuestra precisamente que había un cambio en el consumo que venía desde mucho antes, ¿no? También habló de los medios de comunicación y de la imagen negativa de los medios. Hizo una gráfica que nos mostraba que en agosto de ese año, también la televisión y los medios, yo hablo sobre todo de la televisión y lo voy a explicar ahora, pero ya mostraba que la televisión tenía altos niveles de impopularidad. ¿Por qué hablo de la televisión? Porque cuando el mismo Felipe mostró el detalle de cuáles eran las marcas que precisamente más habían tenido cambios, solo vimos medios televisivos. Y porque si seguimos aplicando encuestas, nos damos cuenta que la semana pasada, salió la encuesta CEP, donde uno de los medios más creíbles, una de las marcas o instituciones más creíbles fue la radio, ¿no? Lo que la encuesta CEP midió, que la radio aparece en la misma encuesta con Pamela Giles, una cosa rara, midió popularidad y visibilidad, no midió intenciones de usted votaría por, sino midió popularidad y visibilidad tanto en marcas, tanto como personas. Y la radio apareció allí como una de las más destacadas que, tal como pasó en el terremoto del año 2010, me parece que también durante el estallido social y también durante la pandemia ha sido uno de los medios de comunicación más fieles y que ha estado comentando e informando minuto a minuto de distintos sucesos, ¿no? La televisión tiene más exposición, por eso, sin lugar a dudas, que normalmente genera estas antipatías mucho mayores cuando pasan situaciones de este nivel. Interesante también lo de Felipe fue lo referido a las marcas ciudadanas, ¿no? Y ese modelo de marcas ciudadanas que tiene un principio para quienes tuvimos la posibilidad de tener una formación en responsabilidad social empresarial, en sustentabilidad, tiene bastantes elementos, ¿no? Hablaba de características, de genera emociones, memorable, una experiencia superior, conveniente, consciente y vital. Yo pensaba también, porque además de este magíster y además de los alumnos de periodismo, también doy clases en publicidad donde hablamos mucho del marketing viral y salen normalmente 2 marcas que normalmente se repiten que los alumnos les encanta hacer trabajos con ellas, ¿no? Son Escudo, por ejemplo, la marca de cerveza, ¿no? Que ha tomado un claim reciente donde habla del concepto del carácter, ¿no? Lo ha tomado post pandemia e insiste mucho en el concepto del carácter. Algunas se enfocan en campañas, algunas en el feminismo, otras en los grupos colectivos LGTBI, etcétera, pero hace participar a distintas agrupaciones para mostrar precisamente una marca que se asocie con carácter. El otro ejemplo es WOM. WOM comenzó, no sé si ustedes lo recordarán, pero yo también, y precisamente en mi primer curso en la universidad en el año 2015, fue cuando se lanzó WOM, fue la marca del momento, por lo cual me tocó analizarlo en cursos que en ese momento estábamos con la Escuela de Relaciones Públicas Corporativas en un curso de reputación corporativa donde analizábamos esta llegada de WOM al mercado. Ese primer anuncio de WOM los mostró como una marca muy carretera, porque era la publicidad de una fiesta, algunos tomando alcohol, aparecía el CEO de la marca, un finlandés ahí, que ahí con tatuajes, ahí todo con una camisa de presidiario, chicas lesbianas besándose por acá, pero finalmente lo que parecía era una marca carretera, que venía solamente un target juvenil y venía aquí a desordenar el mercado. Sin embargo, ellos entendieron también, y hay una adaptación a la realidad, siguiendo lo que nos planteaba Felipe, porque ellos
finalmente, si analizamos la comunicación actual de hoy, están mucho más comunicando contra los abusos, ¿no? Esa es constantemente su repetición. Sus distintos mensajes van hacia allá, ¿no? Ahora hay uno reciente que habla ahí, pone declaraciones de directivos de empresas que dicen supuestamente cosas, está en una disyuntiva con otra marca, con Claro, que están ahí con una ida y de vuelta, le sacó una letra y ahora lo llama Caro, también hay un juego allí, pero finalmente son marcas que han entendido el concepto ciudadano desde distintos lugares. ¿Cómo pasamos esto a las redes sociales? Ahí me parece que hay algo interesante, ¿no? La co-creación. Hay un concepto de la co-creación social que tiene que ver con el modelo evolutivo de las redes. Primero existía el modelo comunicativo convencional que conocimos cuando crearon las plataformas, ese emisor, receptor, mensaje, canal o contacto que nos enseñaron en clases de lenguaje, de castellano algunos, depende del año que estuvimos en el colegio, ¿no? Luego vino la segunda etapa, que es el emocional, en el que estamos muchos, todavía vemos muchas plataformas, ¿no? Donde mucha gente se enoja, ¿no? O está de acuerdo. Por lo tanto, hay una respuesta que viene desde lo emotivo, valora un contenido, sea de manera positiva o negativa. También lo comparte, sea por estar a favor, sea para trolearlo, sea para funarlo, pero lo está compartiendo. Y en algunos casos también la compra, ¿no? Y en tercer lugar viene este modelo de co-creación que tiene que ver que las marcas escuchan a los usuarios, pero no simplemente por participar, sino por construir conjuntamente productos o servicios. Es decir, las redes sociales te sirven para hacer un testeo de mercado, ¿no? Puedes probar previamente con estos usuarios una idea de negocio, una idea de producto o servicio, y lo que te responda a las comunidades finalmente te va a ayudar y no vas a tener que contratar grandes agencias, ni vas a tener que hacer estos grandes estudios para hacer grandes testeos si tu producto no va a servir. Si ellos mismos te aportan la idea y tú mismo los metes en la participación, en la construcción del producto, el Lobmark además puede reforzar esa comunicación. El entorno digital, todo eso lo permite, lógicamente, ¿no? Y bueno, en esencia me quedé con esas ideas de lo que planteó Felipe y que quería algunas cosas ahí reforzarlo, entendiendo lo que él nos dice, ¿no? Las marcas tienen la posibilidad de hacer de Chile un país mejor, también un país peor, lógicamente, por su nivel de preponderancia. Y algunas cosillas que voy a pasar muy rápido para ya ir concluyendo. Quería también compartirles algunas ideas que estuve mirando y que salió algo muy sencillo. Mi idea original era poder mostrarles, ahora dije, voy a tomar algunas cosas de Felipe y voy a sacar algún dato de la web. Parece que algún teléfono me debe haber escuchado porque hoy me llegaron dos cosas en la mañana. Miraba Instagram y me apareció una publicidad de la Asociación de Agencias de Medios, de decir, no te olvides de analizar nuestro último reporte de inversión digital, de inversión publicitaria en Chile durante el primer trimestre. Mira, qué bueno que me llegó hoy día, justo que tengo una presentación donde vamos a conversar de esto, ¿no? Entonces, agarré el mismo Instagram y aquí estuve mirando algunos datos, reforzando un poco lo que ya Felipe nos mostró al principio, al comienzo de su presentación, ¿no? Que ya vemos que durante el primer trimestre del 2021 la inversión está mucho más enfocada en el canal social. La mayoría de lo que vemos es entornos digitales, ¿no? Redes sociales, un 35% de la inversión publicitaria. Anuncios de display, que son los banners, por lo general que uno ve en la web, 26,4%. Anuncios relacionados con video, 18,1%. Anuncios relacionados con búsqueda, 14,7%. Anuncios ya relacionados con contenido, ese contenido patrocinado, un 5,2%. Anuncios ya enfocados en audio, en podcast, 0,2%. Email marketing, 0,3 audio y 0,2 email marketing. Y ahora el modelo mucho más general, ¿no? La inversión publicitaria en medios. Yo en clases venía diciendo algo que Felipe comentó, que desde hace mucho tiempo veíamos que esto era un problema, ¿no? Yo desde que el 2018 comencé a hacer el curso de Producto Periodístico Multimedia en la carrera de periodismo, y ahí ya les decía a los alumnos, ojo, que la inversión publicitaria digital ya supera a la televisión y va en camino a superar a todas las otras, en la suma de todas conjuntas, así que esto viene cambiando. Los kioscos hoy día no se mantienen económicamente, el 2018, los kioscos hoy día no se mantienen económicamente por vender diario y revistas, se mantienen por la bebida, por el quequito que tú le compras a la tía al kiosco, no se mantienen económicamente por ese tipo de modelo de negocios. Es importante entenderlo, ¿no? Esto nos hace entender que durante el primer trimestre en Chile la inversión publicitaria se enfocara en un 48,1% en digital, solo un 27% en televisión abierta, solo un 7% en televisión de pago,
un 3,9 solamente en diarios. Imagínense lo que comentaba Felipe, que ya La Tercera ha cerrado su periódico, por lo cual de lunes a viernes solo está los fines de semana en 2 regiones del país. Imagínense ahora, las revistas solo un 0,05%, la radio también un 7,2%, y la vía pública, las intervenciones urbanas, solo un 6,8%. Pero como digo yo, parece que este teléfono me escuchaba, porque al mismo tiempo me llegó un correo de Comscore que me decía: no te olvides de este análisis que hemos hecho, que nos demuestra que Chile es el país con mayor proporción de conexiones a Internet de Latinoamérica. Distintos análisis de la Subtel nos venían diciendo, por lo menos hace 2 o 3 años, que existen ya más conexiones en Internet en Chile que habitantes. Por lo tanto, por promedio por persona, tenemos algo así como 1,3 conexiones, según las variaciones del último reporte de la Subtel, que posiblemente pueden haber subido porque hay datos que muestran que ha habido un aumento en conexiones en Wi-Fi durante este periodo por la pandemia, algo que se entiende lógicamente. Pero bueno, mirando esta gráfica un poco a la rápida, nos damos cuenta que la penetración del Internet llega a un 76% en Chile. Más cerca viene Argentina con un 75, 60 Brasil, 53 México, 52 Colombia y solo 42 el caso de Perú. Y nos muestra también que los jóvenes chilenos son precisamente los más involucrados online. También para entender, volviendo a lo que decía Felipe, hacia dónde apuntamos, ¿no? Muchos canales hay para la publicidad, pero ¿cómo lo enfocamos? Depende de las audiencias que estamos buscando, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo que nos muestra cómo el target por edad va enfocado hacia algún lugar. Y también vemos el consumo que hay de los chilenos en sitios de entretenimiento y lidera Spotify, ¿no? Segundo, ya si vemos medios de comunicación, aparece el grupo Iberoamericana Prisa, que son la mayoría de las radios de Chile. Segundo, Mega.cl, Canal 13.cl, Alfombra Roja, sitio de espectáculos, TVN.cl y Uprox también aparece en este lugar. Permítanme también ahora mostrarles, no sé si se está viendo bien, a ver, voy a reanudar la función de compartir un segundo, que no sé si se estaba viendo bien, ya para ir terminando, ahora sí. Para cerrar con algo de redes sociales, ¿no? El mismo Comscore hizo un análisis que revisó el comportamiento de los chilenos durante la pandemia, ¿no? Como el COVID-19, iba a decir 2019, el COVID-19 se basó se pudo ver y entender a través de las redes sociales, ¿no? Nos dimos cuenta que, obviamente, que luego de la declaración de la pandemia, la palabra coronavirus o COVID-19 fue mucho más mencionada en redes. En total, por país latinoamericano, un 12% del total de las menciones de COVID-19 o coronavirus provenían desde Chile. Los hashtags más utilizados, acá los pueden ver: coronavirus, COVID-19, con sus distintas combinaciones: cuarentena total, quédate en casa, COVID-19, cuarentena total, cuarentena por la vida, coronacrisis. Y acá vemos las cantidades de menciones por hashtags. Algo interesante que quería compartirles nuevamente es que si bien la reputación de muchos medios de comunicación bajó efectivamente por el estallido, nos dimos cuenta que los usuarios volvieron a preferir estos medios más allá de los problemas reputacionales que ya mencionó Felipe, porque los consideraron como los medios con información más creíble cuando hablábamos sobre temas sanitarios, ¿no? Y eso llevó a que tuviéramos este top de medios de comunicación, donde lidera 24 horas, TVN 24 horas en general, a modo digital, en cuanto a redes sociales, ya en cuanto a web, en medios de comunicación siempre está liderando los rankings, ¿no? Segundo aparece Mega Noticias, tercero T13, cuarto Cooperativa, quinto Bio Bio, sexto El Desconcierto, séptimo El Ciudadano, octavo CNN Chile, noveno Mega y en décimo lugar Chilevisión. Y hablando finalmente de anunciantes de marcas, ¿no? Siemens, obviamente una marca que nos vendía alcohol gel y todo tipo de productos que efectivamente sabemos que desinfectaban, fue también la que generó mayor número de interacciones, 15.408 con contenido relacionado con el COVID-19. Inmediatamente este tipo de marcas comenzaron a crecer. Bueno, eso era lo que quería compartirles. Ahora,
Sí, doy el botón para dejar de compartir pantalla. Y bueno, complementando un poco mientras Felipe les plantea a modo de conclusión lo que les decía de que las marcas hay potencial y entender cómo usar los medios, efectivamente hay muchos recursos. Yo quiero tomar esa misma idea y llevarla un poco más allá. Desde el punto de vista digital, las redes sociales obviamente que generan mucho más espacios para eso. ¿Y por qué? Porque todos los comportamientos, todas las experiencias que teníamos fuera físicamente, al estar en casa hemos tenido que digitalizarlas mucho más. Por ejemplo, los lives de Instagram en directo existían hace mucho rato, ¿no? Ahora lo utilizamos mucho más que antes, ¿no? ¿Qué hacemos en TikTok? La mayoría de los chicos y las chicas se dedican a bailar. ¿Por qué? Porque como no podemos ir a la discoteca, no podemos estar de fiesta, lo que hacemos es un TikTok donde ponemos el baile, hacemos esa experiencia y también la compartimos a otros que obviamente interactúan con ella. Ese es el espacio, lógicamente, donde se están dando las conversaciones y no nos olvidemos nunca que en el entorno digital nunca, esto suena básico, ¿no? Pero nunca tienes una segunda oportunidad para una primera impresión. Para las marcas es muy importante eso, porque ante cualquier mala experiencia fácilmente te van a dejar de seguir y no vas a poder llegar mucho más fácil y más cercano a ellos para comunicarte de mejor manera. Muchas gracias, Constanza. Muchas gracias, Alexis, por tus comentarios, ahí el análisis y los datos adicionales que nos agregan. Antes de pasar a las preguntas de nuestros invitados, solo comentar dos aspectos que me surgen al escucharlos a ustedes. Si bien el escenario presenta oportunidades, eso no lo podemos dudar, eh, pareciera que las oportunidades que podemos desarrollar están más vinculadas a lo humano, más a un vinculamiento directo, más a una relación más cercana con nuestros públicos. Y ahí un poco, desde esa mirada, ¿podemos seguir esperando un consumidor lo suficientemente fiel a sus marcas? Felipe en algún minuto nos hablaba de si la marca ya no está disponible en este contexto de crisis, no importa, la reemplazo. Claro, probablemente el ejemplo de la balosa, si para mí una marca de la balosa desaparece, no tengo problema en cambiar la otra, pero también tenemos que asumir que como consumidores tenemos cierta preferencia, predilección por algunas marcas por sobre otras. Entonces, si podemos partir un poco la conversación con las preguntas de nuestros asistentes, un poco si ustedes visualizan que esa fidelidad del consumidor la vamos a seguir manteniendo y un poco si es que las soluciones de relacionamiento con las marcas van a pasar claramente más desde lo humano, por mucho que haya avanzado y estamos muy conscientes de la necesidad de la tecnología. Sí, bueno, ahí para comentar a modo de respuesta, es súper importante no perder el foco en que las marcas en sí quieren seguir existiendo, o sea, tienen un objetivo de permanecer en el tiempo. Y ese objetivo de permanecer en el tiempo lo pueden lograr vendiendo su producto. En ese sentido, ¿qué pasa si yo quisiera fidelizar? Bueno, las mismas telco ahora, y aquí se mencionó a WOM, que tiene de casero a las demás porque está caro, está Clavistel, y eso sería. A ATR creo que no le han hecho nada todavía. Pero es interesantísimo el tema de WOM, porque, por ejemplo, cuando WOM sacó a pymes dentro de su oferta de producto, lo que hizo fue leer un contrato de pymes de Entel como publicidad. Y obviamente que si tú no eres una pyme, no te interesa, no te das cuenta. Pero básicamente ahí como que Entel quedó en evidencia porque exigía mínimo 10 conexiones telefónicas para darte una línea pyme y WOM te decía, no, pues si podéis ser pyme solo, o sea, hay empresas en un día, o sea, ¿para qué te va a pedir más de una línea? Con una línea podéis ser pyme, entonces ese tipo de efecto es el efecto que fideliza. Porque si te fijas ahora, las compañías telefónicas no están vendiendo datos. Porque ayer mismo estaba viendo la tele y apareció Claro
que ahora está vendiendo un sistema muy parecido al Ford Sync o a la sincronización que tiene cualquier auto con el Bluetooth del dueño del auto, ¿no es cierto? Que te pone la música, te aclimata, todo eso. Pero ahora lo están haciendo para afuera del auto con el teléfono. Entonces yo puedo encontrar a mi auto, preguntarle cosas, interactuar con el auto sin estar en el auto. ¿Ya? Eso es darle la vuelta al tema, ¿ya? Porque no saca nada claro con venir a ofrecer lo mismo que WOM, si WOM ya no hay cómo, o sea, no hay cómo ir contra esas promociones, o sea, el daño que le ha hecho, o sea, daño para bien para el consumidor, pero daño para mal para las otras empresas que eran hegemónicas y un poco coludidas. Los precios que había por los datos antes de WOM eran increíblemente altos. O sea, ahí hay un beneficio para la sociedad, claro que sí. Que las telco o sea, que se haya permitido la llegada de WOM con los prepagos a las telco, cambia todo el panorama. O sea, esa es una industria remecida por la entrada de un nuevo actor que entendió a la gente. O sea, como comentaba el Alexi, al principio todo el mundo pensaba que era una marca loca, chabacana y para los jóvenes, pero WOM tiene una cantidad de clientes en millones de personas que son sus clientes, que es una empresa que realmente sabe hacer lo que quiere hacer. O sea, si mi objetivo es obtener clientes, tenemos que pensar que es una empresa que se dio cuenta que en Chile habían 3 compañías de teléfono y que ellos iban a ser la cuarta, o sea, considerando las demás compañías rurales y las que son que no están en todo el país, pero estaban las 3 grandes y viene una cuarta y somos la misma cantidad de personas. Entonces, es como que no hay espacio para otra. La única forma de persuadir es dando un mensaje que sea consistente con lo que le pasa a la gente, que sea coherente con la marca y mantenerse así en el tiempo. WOM es una marca coherente, por ejemplo, a nivel de redes sociales, a nivel de televisión, a nivel de lo que hace. Y de hecho, por ejemplo, a mí me gusta mucho que WOM en la publicidad dice, cuando lance una promoción nueva, si eres cliente de WOM, ya puedes pedir la promoción. ¿Qué pasa si Movistar saca una promoción? Llamáis para pedirla y es como, no, porque usted es cliente de otro plan, entonces renuncie y contrátelo. Y ya, y resulta que renunciando a Movistar necesitáis esperar 6 meses para volver a contratarlo, ¿ya? Porque no se puede renunciar y contratar. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de aspectos son los que te matan como marca, ¿ya? Entonces, no sé si esto responde a la totalidad de la pregunta, pero las cosas se pueden hacer si uno las piensa bien, porque finalmente mi objetivo es seguir existiendo como marca ofreciendo este servicio. Pero yo tengo innumerables herramientas, tengo alianzas estratégicas, tengo venta cruzada, diferenciación por precio, ofrecer más servicios, etc. Es innumerable la cantidad de cosas que se pueden hacer. O sea, yo, por ejemplo, estoy siguiendo con el tema de las telcos, estoy en Movistar, pero yo estoy contento porque manipulo mi router con mi teléfono. Entonces, no era como antes que había que apagar el router para asegurarse que no había ningún vecino colgado. Es distinto. O sea, este tipo de acciones que entienden a lo que le pasa a la persona y le mejoran la vida son las que fidelizan, básicamente. Entonces, a mí me cuesta mucho cambiarme de compañía telefónica. Estoy como amarradísimo a Movistar por todo lo que tengo en mi casa para que funcionen las teles, la radio, los relojes, etc. Si yo me cambio de compañía de teléfono, me dejo una escoba en la vida. Entonces, a ese nivel de relación hay que llegar con la fidelización. Yo creo que esa sería como la respuesta. Sí. Gracias, Felipe. ¿Algún comentario, Alexis, antes de pasar con las preguntas que tenemos acá de los participantes? Sí, yo lo voy a tocar desde otro foco, lo que planteó Felipe, desde el punto de vista más específico de las redes sociales. Pero sí, voy a partir de inmediato a coincidir y profundizar lo que él planteó, ¿no? Él planteó de que no hay que, valga la redundancia, no perder el foco, porque todo esto finalmente lo haces por un tema de supervivencia. O sea, evidentemente, cuando las marcas crean un nuevo perfil en redes sociales, en TikTok, por ejemplo, que muchas cada vez más están apareciendo, son pocas las que no se están subiendo al carro, lógicamente, muchos no lo hacen simplemente por ser bonito, ¿no? Algunos terminan haciéndolo porque, por ejemplo, si vamos a las mismas compañías de telecomunicaciones, si yo veo que todos mis competidores están, estoy obligado a estar.
lógicamente. El tema es que aquí es muy importante y muy trascendente la empatía, no solamente porque lo hemos visto por los resultados de un estudio que Felipe nos ha compartido, no solamente por la situación actual en la que estamos. ¿Y eso cómo se ve? Finalmente es en la capacidad de respuesta, ¿no? Muchas marcas todavía no tienen bien trabajada la capacidad de respuesta. Podemos ser lo más creativos posibles cuando generamos el contenido, pero tenemos que entender, volviendo a lo mismo, que por más que yo sea muy creativo, si cuando le pido, por ejemplo, con alumnos, ahora mientras lo hablaba lo recordaba, con alumnos le pedía un reporte de reputación digital de redes sociales de alguna marca. Quienes trabajaron con el área de telecomunicaciones, para seguir la línea de Felipe, en la mayoría lo hacían con Entel. ¿Y qué nos demostraban? Que Entel hacía muchísimas campañas virales con famosos, con influencers de turno, grababa miniseries con teléfonos que trae en exclusiva como marca, pero al final todos los comentarios eran a lo mismo: que no me cambian el plan, que no me puedo portar, que lo mismo que me decía acá, que en Teleempresa es un problema, aunque no tuviera absolutamente nada que ver el post que tú estabas haciendo, aunque a lo mejor solamente estuvieras diciendo que el iPhone 24 lo vas a traer de exclusiva a Chile, finalmente todos los comentarios van a exactamente lo mismo, a la experiencia de marca. Y aquí, ¿cómo somos empáticos? Y es complicado porque muchas veces también las mismas redes te presionan con responder rápido. Hay algoritmos que te privilegian a la marca que responde más rápido. ¿Cuál es la solución fácil? Encender un bot, ¿no? Encender el bot que te da la respuesta automatizada. Pero ¿cómo somos capaces de personalizar ese bot? Bueno, podemos darle ciertos comandos. Finalmente el bot puede tener 50 o 100 alternativas distintas de cómo responderte, o a veces solo una, ¿no? ¿Cómo hacemos que sea lo más adecuado? Bueno, muchas veces nos falta ese grado de entender, ¿no? Primero, que una cosa es quien genera contenido y otra es quien tiene la capacidad de responder ese tipo de comentarios. Normalmente lo hace la gente de atención al cliente, pero atención al cliente es mucho más automatizado para responder y no tan empático en esa conversación. Y muchas veces simplemente dejan el bot encendido y sin entender algo muy importante, que es algo que siempre planteo yo en mis clases. Cuando tengas una crisis de tu marca, el bot tienes que apagarlo, porque si tienes un corte de luz, por ejemplo, lo que pasó en el corte, le estás diciendo a todos, como lo hizo en ese momento que fue viral, que el alcalde Jadwe le dijo, tengo un corte de luz en mi comuna, pasa algo, y le dice: hola, alcalde Jadwe, ¿me puede decir cuál es su número de cliente, por favor? Y él le dice: yo no tengo número de cliente, soy el alcalde de la comuna y tengo toda mi comuna sin luz, ¿me puedes dar una respuesta? E inmediatamente quien le responde no es en él, es el Ministerio de Energía diciéndole: alcalde, si la empresa no le responde en 45 minutos, tiene todo el derecho a hacerle un reclamo a SEC. Y SEC inmediatamente le responde. En ese momento, el community manager era el que, hasta hace muy poco, utilizaba Contralorito, ¿no? Era quien trabajaba en Contraloría. Fue rápido, fue efectivo, entendió cuándo era el momento que tenía que atacar y fue capaz de responder con una solución empática desde la autoridad que podía hacerlo. Ese tipo de conversaciones son muy importantes de entenderla desde el punto de vista digital, porque finalmente lo que queremos es eso, queremos respuestas. A veces a las marcas se le olvida que las redes sociales son para conversar, y más la usan para poner el post bonito de turno, sacar un par de likes, promocionar, o en algunos casos algo mucho más sencillo: copiar y pegar el anuncio de 30 segundos de la tele y ponerlo promocionado con un par de luquitas en social media ads para que se repita lo más posible. Buenísimo. Gracias, Alexis. Vamos con una pregunta que tenemos acá para Felipe y Alexis. ¿Cómo mejorar el branding en la promoción digital, llegar mejor a la audiencia y llevarlo a un landing u otra forma para cerrar una venta? No, una pregunta fácil que digamos, ¿eh? Sí, ¿Cuál es no, la receta? la pregunta es compleja porque esto hay que hacerlo como de forma bastante profesional. O sea, ahí a lo mejor Alexis compartirá que existe un método, ¿no es cierto? Hay una metodología. Eso es lo que nosotros conocemos. Pero ahí está mostrando el embudo. Las empresas que se quedan con el embudo terminan con la venta, ¿no es cierto? Pero resulta que después del embudo empieza el otro embudo, porque yo conseguí un cliente, entonces le tengo que hacer postventa, y le tengo que mandar cuenta, y le tengo que atenderlo de por vida. O sea, finalmente la venta es el comienzo de la relación, no el fin.
Eso hay que tenerlo claro. Y con lo que están comentando de la pregunta, yo diría, mira, en mi experiencia, yo en el Banco Santander realmente no trabajo en el tema de las redes sociales, yo trabajo en el área comercial. Pero antes de trabajar en Santander, trabajé para los seguros Falabella, y ahí se hizo un trabajo gigante que duró casi un año, pero muy, muy impactante, porque para que una empresa sea líder, como lo es el Grupo Falabella, tuvieron que tener estos procesos. O sea, son personas, yo creo que bastante clever. El Grupo Falabella en sí tiene gerencias bastante jóvenes, a diferencia de otras empresas. Entonces tiene como mucha idea fresca. Y nosotros lo que les planteamos en ese momento era decir, oye, pero mira, tú tenías este objetivo, ¿no es cierto? Tú querías vender esto en esta campaña. O sea, un área montó la landing. Ya, pero después yo le cuento esto en otra reunión a la agencia. Entonces la agencia me resuelve de alguna forma mi idea y me la presenta. Entonces ya empieza el pimponeo, las iteraciones, y es como que esto no me gusta, esto a lo mejor sí, lo podemos hacer así, hagamos un cambio aquí, un cambio allá. Y resulta que entre esa iteración con la agencia, lo que me había mostrado el equipo de la red, o sea, de la internet, que iba a hacer la landing, ya no es igual, pues ya es distinto. Entonces, y después más encima aparece otro equipo de comunicación interna a decirnos, oye, esta cuestión tiene que llevar un email. Entonces ya, pues diseñemos el email, pidamos a la agencia que hace el email que haga email. Entonces ya ahí viene otra agencia que a lo mejor le pagan menos que a la agencia de medios digitales y análogos, porque solamente hacen los emails. Entonces, mira, esta es la foto de la campaña, y le pasan una foto que ya está tratada más encima, que la tiene que adaptar, entonces a ver cómo lo hace, y bueno, y después resulta que vienen personas que opinan, y al final, cuando sale una campaña, generalmente en la empresa las campañas salen al último día, y como están, como que se trató de hacer algo, pero rara vez se puede. Porque no se puede hacer al momento de una campaña, esto tiene que estudiarse de forma metodológica. O sea, cuáles son las imágenes que la gente menos ¿cómo se llama? Interactuó con ella. O sea, ¿y cuáles fueron las que más interactuaron? ¿Y por qué interactuaron? ¿Qué día era? ¿Qué hora era? ¿Transmitimos un anuncio de tele a la hora que se llenó de likes el post? O sea, todas esas conexiones las empresas tienen que hacerlas, porque tienen que entender todo el viaje de la persona. Si una persona no es 100% digital o 100% análoga, somos híbridos. Entonces, podemos estar en la tienda revisando en el teléfono la oferta. O sea, eso se hace, ¿ya? Y también yo puedo ver en una vitrina algo y después en mi casa tener tiempo para visitarlo en el sitio web. O sea, son cosas que se hacen. Entonces, hay que decidir hacerlo. Ese sería como el primer punto, que soluciona la respuesta. Yo quiero decidir ser efectivo en mi mensaje para lograr el objetivo que es la venta. Y no quedarme en el objetivo de la que es la venta, porque esta persona yo me la conseguí como cliente. Entonces sería mensaje, vender, fidelizar. Y ahí se me extendió un poco más el embudo. Hay una consultora que es McKinsey, que inventó el Loyalty Loop, que es el embudo, pero tiene un circulito abajo y ¡paf! La persona se vuelve al inicio. Porque la labor de la empresa es generar más relación con esa persona, ¿ya? Y bien, hay que estudiar el nivel de los mensajes, a nivel de titulares, a nivel de red social donde fue el mensaje, a nivel de foto que había, a nivel de colores que utiliza las marcas. Si se fijan, las marcas están todas cambiando de colores últimamente, o de formato de letra. Otra vez tenemos la letra setentera de vuelta. Entonces, ni siquiera setentera, yo diría como, sesentera casi desde los 50, esta letra que es muy redonda, muy, muy gruesa. Entonces, estamos con los cambios de marca, y quería comentar algo muy gracioso, porque ayer vi una foto de Puerto Williams y era una benzina Copec. Entonces el comentario que yo hice, el logo nuevo Copec no llegó a Puerto Williams. Y Copec cambió su logo hace como 2 años ya, entonces ya están toda la imagen de marca bien, pero tenemos en Puerto Williams un Copec antiguo. Eso le choca a la gente, ¿ya? Porque tú tenés que ser coherente, ¿ya? En digital y en físico, los colores tienen que conversar. Si yo, por ejemplo, tuviera la hermosa decisión de empresa de decir las tiendas van a ser amarillas, pero la web va a ser azul, no. Si yo soy amarillo, voy a ser amarillo en todas partes. Es lo que le pasó al Grupo Verde, donde al final
el mismo caso con Seguros Falabella, ahí había un tema en que en Seguros Falabella la gente se va a quejar de la CMR porque compró el seguro con la tarjeta. Pero entonces ahí el problema no está en el seguro, está en la tarjeta, porque el medio de pago, entonces tienen que mandar a esa persona a hablar con el community de CMR. Y Grupo Falabella se inventó un flujo que es bastante entretenido, uno va a ir a verlo en sus mismas redes, donde entre los community y las diversas tiendas del grupo se van derivando las personas. Y no le dicen, oye, toma este caso, sino que le dicen, poniendo por ejemplo a la Constanza, así como, oye, community de CMR, la Constanza tiene un problema con la tarjeta con la que paga el seguro. Sigue con ella. Y eso hacen. Entonces, eso ya es muy distinto a que llegáis a una ventana o un teléfono y dicen, no, es que esta área no soluciona ese problema. Tiene que llamar a otra área. Gracias. Así no se cierran ventas, así no se tiene fidelización, así no se logra nada. Y además se logra una mala reputación, porque resulta que las personas que tienen disponible en sus dedos el quejarse de una empresa, lo van a decir igual. O sea, fui a esta empresa que prometió tal cosa, son unos chanta, y empieza la funa, la cancelación, y al final todo lo que yo hice, mi proceso de campaña que consideraba redes sociales, el email, el diario, la tele y una landing, no funcionó. Porque hay un problema de experiencia. Entonces, por eso es tan importante tener un objetivo claro. ¿Qué es lo que quiero hacer yo como empresa? Porque a mí las acciones aisladas, o sea, esto es como que, oye, salió este meme, hagamos un meme. Eso no funciona. No. Entonces, es algo que se ve con el tiempo, no es llegar y hacer. Nosotros en el banco tenemos un cambio cultural enorme por la innovación tecnológica, pero esto no pasa. Un software se instala, no sé, toda la gente piensa que un software se instala, no sé, en 10 minutos. Instalarle un software a un banco es un proceso de años. Entonces, el cambio cultural es lento y va funcionando de a poco y la gente como que se estresa. Entonces, no llevemos este estrés a nuestras empresas, ¿ya? Porque nosotros estamos apurados, a lo mejor la gente tiene más tiempo a pensar y va a esperar, pero si nosotros lo hacemos mal, vamos a quedar con la mala imagen, ¿ya? Eso no nos vamos a quitar de eso. Entonces, es mejor organizar algo bien, tomarse el tiempo de investigar, utilizar todo lo que hacemos. Las empresas están todo el día publicando. Deberían más que medir si la gente le hizo like o no le hizo like, es preguntar ¿por qué? ¿Qué escribieron? ¿Lo compartieron o no? ¿Por qué les interesa esto más que lo otro? O sea, es el mismo tema. Ese tipo de cosas hay que verlas en largo plazo. Y yo creo que en plazos más o menos de estudios de un año o de más de 6 meses, uno puede llegar a conclusiones buenas, de qué imágenes utilizar, de qué tipo de mensajes tener, de cuáles redes utilizar, a qué personas hablar en cuáles redes. Yo tengo que hacer un cruce gigante de datos que tiene que estar expresado en más de un trimestre más o menos, para tener un dato que sea promediable, ¿ya? Y para que sea verdadero, lo promedio con el próximo trimestre, porque ahí tengo 2 trimestres que me calzan. Entonces, por eso yo digo que es un proceso que se puede hacer, que hay que tener claro cuáles son mis objetivos como marca, ver cuáles son mis espacios, con quién estoy interactuando, que todos conversen. O sea, hay que tener mesas de trabajo con las agencias de digital, con la análoga, con la de prensa, con la gente que hace el sitio web. Todos ellos tienen que venir un día a hablar de lo que quieren hacer, porque si no, si yo cliente le digo a mis 5 proveedores que hagan algo, voy a tener 5 propuestas, que al final voy a tener que sacar al aire porque todas llegaron al mismo día. Eso sería. Gracias, Felipe. Tenemos otras preguntas más que no quiero dejarlas en el tintero en honor a la hora, al tiempo. Alexis, acá nos preguntan, ¿cómo una marca puede llegar a ser memorable para los consumidores? Tampoco es una pregunta fácil, no nos han hecho preguntas fáciles en este conversatorio. ¿Cómo crees tú que una marca puede llegar a ser memorable? Siguiendo la línea de Felipe, memerable sería más fácil, compartir muchos memes. Claro. Hay muchas páginas de Instagram que se mantienen hasta económicamente de eso, ¿no? Para tener una experiencia memorable ya suena como quizás en el más alto eslabón, ¿no? Quizás ese término tan usado de marcas, de VIP o premium, quizás fuera relacionado con eso, ¿no? Pero yo creo que, bueno, desde el punto de vista digital, lógicamente es satisfacer gratamente las necesidades, ¿no? Toda persona, si lo pensamos así,
Por ejemplo, Google fue creado con un concepto llamado la base de datos de las intenciones. ¿Qué es lo que busca Google como modelo de negocio en su buscador? Adivinar tu pensamiento. Que cuando tú pones una frase, que cuando tú pones la palabra azul, por ejemplo, a lo mejor es porque yo soy fanático de la U. Si lo pone con Sansa, a lo mejor es porque está buscando una cartera azul para regalarle a su mamá el Día de la Madre. A lo mejor si lo pone Felipe porque está buscándose una pañoleta que se quiere poner ahora en la cabeza porque está pensando en el nuevo look que a lo mejor va relacionado con un cambio de colores que a lo mejor el Santander nos sorprende. ¿Quién sabe, no? Pero lo que, en el fondo eso es lo que busca Google, ¿no? Y finalmente es ese lado la experiencia memorable, si lo queremos ver como un ejemplo, ¿no? Que tengan la capacidad de respuesta de entender cuál es tu problema. ¿Y cómo pasa eso? Entendiendo las marcas que muchas veces, por lo mismo que dice Felipe, de mucho testear, de mucho tiempo, yo resumiría lo que gran parte dijo Felipe, la capacidad de escuchar al principio y al final de la estrategia, es exactamente eso. Si tú tienes un problema con un producto, vuelvo al caso de Entel, por ejemplo, al caso de Entel Microempresas, tú ya sabes que la mayoría de los reclamos o la mayoría de las quejas o consultas que van a venir es exactamente de lo mismo, por lo cual tienes que partir teniendo un manual que te permita saber cómo vas a responder a estos, porque son los reclamos más comunes. Yo normalmente llevo algunas pequeñas marcas, no aquí para Chile, siempre me es gracioso porque trabajo con una exalumna que le estoy ayudando precisamente con un embudo de conversión a sus ventas, por eso hice el modelo del embudo cuando vino la pregunta, y le tuve que decir, tú eres mi primera cliente que tengo en Chile, yo estoy acá, pero físicamente no trabajo acá cosas de comunicación digital, ¿no? Entonces, como son empresas relativamente pequeñas, lo primero que yo les pido es, dame ni siquiera un manual, ni siquiera un PDF, pero cuéntame cuáles son tus consultas más comunes de tus usuarios, qué es lo que habitualmente te van a pedir y qué es lo que respondes, para analizar cuál es tu respuesta y ver cómo primero la podemos mejorar y tenerla ya una respuesta tipo para cada caso, ¿no? Y también alinearte, obviamente, con el área de servicio al cliente. Si pasa eso, ¿no? Esa va a ser la mejor manera de prever, de poder tener una mejor experiencia, porque tú vas a hacer una consulta, mira qué simpáticos, mira qué buena onda, uy, me resolvieron al tiro, oye, bacán, te voy a dar el dato, no, habla con esto nomás, porque ¿sabes qué? Escríbele al Facebook, porque te responden al tiro, o no, fíjate, respóndele en el Twitter, son súper rápidos, ¿no? Ese boca a oreja, mal llamado boca a boca, porque uno no le habla la boca a boca de otro, ¿no? Ese boca a oreja, que digitalizado pasaría a ser a WhatsApp, ¿no? Por eso está primero en los índices de reputación de marca que nos mostraba Felipe, es finalmente la clave para que tengamos esta gran experiencia de marca, ¿no? Entender constantemente. El escuchar te significa de qué es lo que pasa con nuestros usuarios, por qué nos siguen, qué es lo que los motiva, qué es lo que esperan de nosotros y sobre todo, cuando nos van a preguntar algo, qué esperan que le digamos, ¿no? Teniendo todo eso claro a modo general, puede, como decimos acá, que tu experiencia, la marca, efectivamente pueda ser memorable desde el entorno digital. Gracias, Alexis. Vamos con la penúltima pregunta, ya en honor en el tiempo para ir cerrando. Felipe, brevemente, ¿cuáles son las tendencias actuales más importantes que se deben usar en el marketing ahora? Tendencias de marketing. Mira, el análisis de audiencia es una tendencia. Pero no yo creo que es distinto de analizar a clientes que a audiencias, porque la audiencia básicamente son públicos que uno no sabe si quieren ser clientes de uno o no, pero uno más o menos lo percibe. Pero cuando uno ya tiene clientes, tiene que trabajar con los datos de esas personas. O sea, si tú tenías un sitio web y ese sitio web tiene una cookie de Analytics, entonces estás persiguiendo a todos tus clientes y puedes recibir de ese pixel mucha información. O sea, el análisis de los datos demográficos de lo que es una persona, de los datos de sus dispositivos, para saber qué pantalla está utilizando, te permite conocer a tu cliente en su vida. O sea, de hecho, tanto así que Analytics llega a comentarte qué estuvo mirando la persona en su computadora o en su teléfono, y en otra lista separada te dice qué estuvo comprando esa persona. A ese nivel. Entonces,
si nosotros somos una empresa de tal cosa, yo podría saber qué es lo que más le interesa comprar a mi cliente. Entonces ahí yo tengo, por ejemplo, ideas para hacer, no sé, pues, alianzas, una cosa estratégica, no sé, cosas interesantes. Entonces, analizar un dato, que es algo que yo ya tengo, es algo que se hace poco en las empresas, que generalmente lo hacen las áreas de análisis o de CRM, que además son como áreas inhóspitas para los demás que trabajan en marketing general o marketing digital. Pero ahí es donde está la riqueza del negocio. O sea, yo tengo información de todas las transacciones, de todos los contactos. Uno puede ir a analizar a la gente que está en servicio al cliente y preguntar y pedirle minutas. O sea, si uno habla con un asesor de servicio al cliente, se da cuenta en 5 minutos de todos los problemas que puede solucionar en una lista. Fácil. Pero esa información tiene que existir en la organización. Entonces, muchas empresas se han dado cuenta de que había que ir a mirar para adentro también, para poder entender qué está pasando afuera. Y en esa comprensión, yo creo que una de las tendencias es revisar lo que está sucediendo, que hasta el año pasado hablábamos de CRO, que era gestionar la retención de clientes. Ahora se llama gestionar la experiencia de los clientes, XRO. y bueno, todas las U que estaban antes también, la UX, la UI y la CX. Pensar en experiencia, pensar en los usuarios, pensar en los consumidores. Pero hay que ponerle atención a la información, o sea, a los datos que manejan las empresas de sus clientes. No es necesario salir a buscar afuera revelaciones. O sea, la gente está diciendo lo que quiere y es tendencia a hacerles caso. Y si les haces caso, va a tener una buena salida de esta pandemia, yo creo. Sí. Buenísimo. Gracias, Felipe. Alexis, ¿algún comentario, observación frente a esta pregunta ya para ir cerrando? A ver, bueno, yo creo que Felipe hizo un buen análisis de las tendencias, pero yo hasta más le pondría un asterisco a esto, ¿no? Tenemos distintos elementos que cada vez nos van complicando mucho más acceder a los datos, por lo cual es súper importante entenderlos, ¿no? Tenemos ahora el caso de iOS 14, ¿no? Que ya como sistema operativo le está permitiendo que tú puedas bloquear el acceso a los datos y plataformas como Facebook y Google, desde el punto de vista de sus anunciantes, están ahí tomando una serie de medidas, pero sabes que la data que tenías antes de redes, desde el punto de vista de los anuncios, sea de redes sociales o sea de display o de búsqueda, de repente puede no ser del todo exacta y te lo están avisando, ¿no? Porque obviamente entendemos que los datos tienen un valor, ¿no? Cuando hablamos del blockchain, que era esta tecnología que supuestamente nos iba a nosotros generar que nos pagaran por el uso de los datos, era desde un principio que muchas veces no entendíamos, ¿no? Cuando un servicio digital es gratuito, lo más probable es porque el producto seas tú, ¿no? Y en este caso es tu experiencia, tu comportamiento de datos, ¿no? Pues vemos por el otro lado, a nivel europeo, por ejemplo, que iniciativas de la Unión Europea que van mucho más en el hecho de la portabilidad de los datos, volvemos al caso que hablamos de compañías de móviles, ¿no? Exactamente con lo mismo, ¿no? Que como la portabilidad numérica, que tú le puedes decir a una web, a una app o cualquier otro entorno digital con el que has tenido una experiencia, ¿sabes qué? Quiero mis datos de vuelta, o quiero que me especifiques qué datos tienes de mí y para qué lo estás usando. Ese tipo de cosas que parecen lejanas de otro continente, finalmente son normas que están hechas tanto para marcas que operen en la Unión Europea como para webs, sitios u otros canales que tengan tráfico desde la Unión Europea. Y como yo lo explico normalmente en mis clases, cualquiera que esté en el entorno digital tiene tráfico de la Unión Europea, básicamente porque España es un país que tiene tu misma habla, o por algo muy sencillo, porque tienes chilenos que viven en el extranjero y que navegan o tienen una experiencia cercana, ¿no? Por lo cual, lógicamente que hay que entender también de que si bien los datos son muy importantes y por eso finalmente tenemos un duopolio digital, que vimos gran parte de que la publicidad está en digital, pero se concentran en dos actores, ¿no? Facebook para el caso de redes sociales, entendiendo toda su serie de plataformas, ¿no? Instagram y WhatsApp, que lo vimos que estaban en este ranking, el caso de Google, que también se concentra con YouTube y otro tipo de plataformas, y en tercer lugar aparece un poco menos, pero también creciendo Amazon, ¿no? Lo que nos lleva a que tenemos un escenario claramente concentrado. Y ellos finalmente tienen mayores posibilidades de inversión precisamente por lo mismo, por los datos, ¿no? Hablaba Felipe hace un rato de la efectividad del mensaje,
¿no? Del canal adecuado para hacer un espacio publicitario, cómo lo utilizamos de manera más adecuada, ¿no? ¿Por qué preferimos muchas veces un anuncio en digital? No solo porque es más barato, de repente con una luca al día podemos hacer algo, lógicamente que a más posibilidades, más dinero, lógicamente. Pero eso tiene que ver con que tenemos precisamente plataformas que conocen nuestros datos, conocen ese comportamiento, que el cual, ojo, que también viene cada vez con más limitaciones. Los datos son obviamente una manera de entender el comportamiento, las cookies y todo eso, pero las mismas hoy día, ese duopolio digital que aparte son las reglas del juego, cada vez nos están dando una experiencia con menos cookies. Porque por lo mismo que decía Felipe, cuando él entra a una web de noticias tiene una experiencia incómoda, la que tratamos en player8.org, espacio publicitario, de que no pase. Lo que cuando uno es director de un medio tiene que mencionarlo, ¿no? Porque precisamente viene el chiste de, lo primero que te salta el banner en pantalla, suscríbete a nuestro correo para tener todas las noticias. ¡Ah, qué pesado! Fuera. Anuncio las cookies, las rechazo todas porque no quiero nada, no me molesten. Y ahora no, te sale la campanita para suscribirte que te lleguen notificaciones a tu celular. ¡Oh, qué pesado! Y al final no lees ninguna noticia y te vas. Y si incluso pasaras todo eso, te va a salir un anuncio que te salta en la pantalla. Uf, entonces todo eso se hace demasiado incómodo, ¿no? Y eso ha llevado a las plataformas digitales que están pensando una experiencia cada vez con menos cookies. Se pretende que Google Ads, de todos los anuncios de display que le estaba mencionando, pueda hacer una experiencia sin cookies. Se está trabajando para eso. Ya me llegó una notificación que van a hacer una cookie aparte, todo eso como... Así que ojo con mis webs que van a tomar los datos de otro lado porque quieren experiencias más limpias de navegación. Y eso, lógicamente, que si sucede, puede generarle a todo el resto de los players del mercado, dejarlos todavía mucho más fuera, ¿no? Porque es difícil hacer una experiencia sin poder tomar esos datos. Y esos datos implican milisegundos más de carga, lo que significa una experiencia de usuario mucho más lenta y nos explica todas estas ventanitas que nos van apareciendo, ¿no? Y el usuario, por lo general, un comportamiento promedio dice que se demora entre 2 a 3 segundos en decidir si se queda en la página. Si en la página a los 2-3 segundos no carga, ¡pum!, fuera. Le doy el botón cerrar y filo, me voy a otra. Si quiero ver una noticia, voy a otro medio. Si abro Mercado Libre y se demora más de 3 segundos en cargarme la foto del producto que quiero, filo, a lo mejor me voy a Linio, ¿no? Y así voy buscando plataformas online que finalmente satisfaga la experiencia de la manera más rápida posible. Uh-huh. Muchas gracias, Alexis. Bueno, la verdad es que podríamos seguir conversando sobre este tema, pero ya, la verdad es que cuando ya van a ser cerca de las 21 horas, yo creo que ya es momento de finalizar este conversatorio. Quiero agradecer la disposición, el tiempo, la presentación. También aprovecho de agradecer a los participantes que nos acompañaron durante este conversatorio y que sin duda son los temas que nos interesa no solo revisar desde el mundo académico en un programa de posgrado, sino que también estar actualizados con las tendencias de lo que está pasando en las organizaciones para poder, por supuesto, mejorar la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes. Ustedes lo decían mejor que nadie, los temas que ven en sus cursos, que analizan con sus estudiantes, y eso es parte de lo que nosotros hacemos en nuestro programa de posgrado. Acá el espacio para que quienes nos están acompañando ahora tengan la oportunidad de conocerlo, conozcan su expertise, su mirada y sobre todo su visión de cómo tener que ir resolviendo, enfrentando distintas problemáticas en temas de comunicación y marketing. Así que muchísimas gracias, Felipe, muchísimas gracias, Alexis, por acompañarnos y esperamos vernos en una próxima ocasión porque sin duda el tema no se va a agotar por ahora. Muchas gracias a todos y muy buenas noches a quienes nos acompañan. Gracias a todos. Somos creatividad. Ideas, innovación. Personas que crean cambios. Desde el propósito personal a lo colectivo. Entendiendo que parte de la esencia del ser humano es su impulso transformador. Capaz de hacer un aporte con sentido. Comprometidos con el fomento del arte, la cultura, las humanidades, el emprendimiento y las comunicaciones. Más de 15 años en el mundo de la educación virtual. Construye un país donde la creatividad sea el motor del pensamiento crítico. Desafiándote a diario. Universidad UNIAC. 31 años formando profesionales creativos.